Listo, ya está en vivo en Facebook. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Les voy a dar la más cordial bienvenida a este Observatorio Internacional de Derechos Humanos 2020, la primera jornada del OIDH de este año. Y en estas jornadas, pues 2, 3 y 4 de septiembre, estaremos hablando de los problemas constitucionales de la restricción de la libertad de circulación en los tiempos del COVID-19. Muchos de los participantes, de los asistentes, del público que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales ya está familiarizado con el proyecto del Observatorio Internacional de Derechos Humanos. Es un proyecto que la Academia Interamericana de Derechos Humanos ha estado impulsando desde el 2015 en colaboración con diferentes instituciones, tanto nacionales cuanto internacionales y extranjeras. El objetivo principal del observatorio es crear un espacio de discusión académica, de análisis, de críticas, de decisiones relevantes emitidas por jueces, tanto locales cuanto nacionales, así como regionales e internacionales y comparados, en donde se analizan temáticas relevantes en materia de derechos humanos conforme una agenda contemporánea y actual de temáticas relevantes de derechos humanos. Entonces, el día de hoy empezamos esta actividad sobre algunos problemas que se han planteado en materia de restricción a la libertad de circulación en virtud de algunas medidas adoptadas, pues tanto a nivel local, el punto de partida de la discusión va a ser el caso Coahuila, pero también a nivel comparado. El tema de la pandemia del COVID-19 nos ha puesto enfrente a una realidad, a una nueva realidad que obviamente no esperábamos, no conocíamos, y el trend general de muchos gobiernos ha sido en el sentido de limitar algunas libertades fundamentales de los ciudadanos, y entre las otras también la libertad de circulación, para evitar la propagación y la difusión del virus. Obviamente estas son medidas que de alguna manera plantean problemas de carácter constitucional, que son los que vamos a discutir en estos 3 días. En lo que se refiere a la agenda temática, vamos a abordar las temáticas del federalismo sanitario, de las relaciones entre centro de gobierno o instituciones centrales y las diferentes entidades federativas. Realmente el tema del federalismo sanitario obviamente se plantea en estados federales, pero también en estados centralizados con diferente organización territorial del poder. Vamos a analizar pues, el derecho a la libertad de circulación, por un lado también la perspectiva comparada, así como la perspectiva internacional y la perspectiva interamericana, y también los límites a la libertad de circulación por cuestiones de salud pública y el estado de excepción, emergencia y de sitio, que pues obviamente es una institución que se ha en algunos casos utilizado bastante justamente para poder justificar estas medidas restrictivas de las libertades. Como les comentaba, el observatorio se va a desarrollar a través de la modalidad en línea, obviamente, en 3 días. Hoy empezamos, seguiremos los trabajos del día de mañana en un horario de 11 a 2 de la tarde y terminaremos el día 4 de septiembre en un horario de 10 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Y hoy, pues, obviamente estamos empezando a las 10 y terminaremos a la 1:30 de la tarde. Hoy vamos a empezar, nos acompañan obviamente ponentes, expertos, académicos, académicas de relevancia nacional, internacional, como por ejemplo José María Serna de la Garza y María del Pilar Hernández Martínez, ambos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nos va a acompañar Giuseppe Martinico, profesor titular de la Escuela Superior Sant'Anna de Pisa, los profesores Juan Fernando Durán Alba de la Universidad de Valladolid y Verónica Yasmín García Morales de la Universidad de Barcelona, la profesora Antonieta Elía de la Universidad de Santiago de Compostela y el profesor César Villegas Delgado de la Universidad de Sevilla, España, el profesor Javier Martín Reyes del CIDE y la profesora María del Camino Vidal Fuello de la Universidad de Burgos, los profesores Silvia Romboli de la ESADE, Barcelona, y José Roland Chopa del CIDE,
Y por lo que se refiere a la parte interamericana, nos van a acompañar Flavia Pivesán, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Jorge Padilla Cordero, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Vamos a empezar ahora ya con la conferencia inaugural. La conferencia inaugural va a ser impartida por el magistrado Luis Efraín Ríos Vega, del magistrado integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, relator también de la sentencia 1 del 2020 del Tribunal Constitucional de Coahuila, que justamente aborda el núcleo central de los problemas constitucionales, de los límites impuestos a la libertad de circulación por medidas, las famosas medidas anti-COVID. Y justamente en esa sentencia se plantean toda una serie de cuestiones que vamos a estar desarrollando en estos 3 días. La moderación de la conferencia inaugural va a estar a cargo de Jimena Suárez Enríquez, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos. Te voy a ceder el uso de la voz para poder moderar la conferencia inaugural. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Irene, y muchas gracias a la Academia por la invitación a moderar esta mesa. Creo que es un tema bien importante, así que me da mucha emoción poder participar en esta partecita de las conferencias. Voy a pasar a presentar al magistrado Luis Efraín Ríos Vega para que pueda comenzar con su conferencia inaugural. Nada más para avisarles un poco antes que terminará 5 minutos antes de las 11 de la mañana su conferencia, para poder dar paso a preguntas y respuestas que también estaré moderando. Entonces, presento al doctor Luis Efraín Ríos Vega. Él es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid en estudios avanzados en derechos humanos. Es fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es magistrado de la Sala Penal del Tribunal del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Pues sin más, le daría la palabra al doctor Luis Efraín para su conferencia inaugural sobre la sentencia 1-2020 del Tribunal Constitucional de Coahuila, y le avisaré también cuando estemos 5 minutos antes de terminar para que puedan empezar las preguntas y respuestas. Muchas gracias y buenos días, doctor. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días a todos. Es un gran gusto estar en este primer observatorio internacional de derechos humanos en tiempos de COVID, en tiempos, digamos, diferentes a los que estábamos acostumbrados cuando organizábamos seminarios presenciales. Pero bueno, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento para la Academia Interamericana de Derechos Humanos, para su directora. Creo que esta inauguración de estos formatos de observatorios en línea, pues son las nuevas realidades que desde la perspectiva académica se han venido consolidando como la nueva forma de difundir el conocimiento jurídico, el conocimiento de los derechos humanos a partir del diálogo con los expertos. Entonces, en primer lugar, muchas gracias a la academia, a su directora. Recordar que me tocó en su momento con la directora ser fundador de este observatorio. En gran medida, este observatorio ha generado un sinnúmero de seminarios en América y en Europa. Ha producido ya una colección de libros sobre estudio de casos líderes en materia de derechos humanos. Y por supuesto, en cierta medida, pues el corazón, el alma y el cerebro de este observatorio, pues es la doctora Irene Espiño. Entonces, muchas gracias a Irene por invitarme, ahora ya no como organizador, sino como un ponente más en la inauguración de los temas que desarrollamos como parte del debate de los derechos humanos dentro de este espacio académico. En segundo lugar, creo que también es importante, ahora desde mi nueva posición como juez, resaltar que durante hoy y mañana, pues la academia ha conjuntado a una red de expertos internacionales muy importantes. Creo que el elenco de académicos internacionales que ha dado cuenta la directora para discutir este tema,
no solamente centrándose en la sentencia del Tribunal Constitucional Local de Coahuila, sino también en el debate general del problema constitucional que representa las restricciones a la libertad de circulación, pues sin duda representa para mí una buena referencia para retroalimentar como juez las críticas, los cuestionamientos, el diálogo y por supuesto la recepción sincera que nosotros como jueces tenemos que hacer de las audiencias especializadas. Durante mucho tiempo a mí me tocó impulsar desde la academia el diálogo con los jueces, no solamente en el ámbito nacional, con la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Electoral, sino también con tribunales líderes de América y de Europa. Y una de las cosas que siempre aprendí de estos ejercicios del observatorio fue encontrar en algunos jueces una disposición abierta al diálogo, a discutir, a reflexionar y en ocasiones hasta recapacitar los criterios que se sostienen en los tribunales constitucionales. Por eso ahora como papel de juez que tengo en el ámbito local, pues para mí va a ser muy importante escuchar todas las ponencias, escuchar de una u otra forma los cuestionamientos, las críticas, porque creo que ese es el papel de un juez abierto a la discusión, a la deliberación pública de sus fallos y de sus sentencias. Por eso agradezco, además de la referencia que tengo con el observatorio y con la directora y con la academia, el hecho de que se centre este observatorio en cierta medida en una sentencia que como un integrante más de este Tribunal Constitucional de Coahuila, pues me tocó resolver hace algunos meses. Y bueno, entrando ya a la parte de mi charla inaugural sobre el tema de la sentencia, a mí me gustaría dividir la plática en tres grandes rubros. Primero, el contexto en el que se desarrolla obviamente esta controversia, esta acción de inconstitucionalidad, que está enmarcada obviamente en una emergencia sanitaria, pero también en un contexto político, o sea, no solamente de salud pública, sino también en un momento de contexto político de transformación en nuestra república, de repensar el papel que tienen los jueces locales a la hora de discutir los temas de relevancia constitucional local en una federación y por supuesto de la importancia que puede llegar a tener los fallos locales en los asuntos que de una u otra forma representan situaciones de posibles violaciones de derechos humanos. Entonces, en esa parte me gustaría apuntar algunas, digamos, notas o algunas breves reflexiones sobre este contexto. Segundo, me gustaría platicarles un poco ya a toro pasado, en términos de que a mí, como comentó la moderadora Jimena de Naciones Unidas, me tocó ser ponente de este asunto, hacer la relatoría, llevar la instrucción de este asunto constitucional y creo que también por el contexto, pero también por las discusiones de la justicia a distancia y las formalidades esenciales digitales que se pudieron desarrollar, creo que es importante también hacer alguna reflexión. Y en esa perspectiva, la idea de que es el primer juicio en donde se ha convocado a la participación social, amicus curia, para discutir la deliberación pública de los asuntos. Entonces, esta segunda parte también me gustaría aportar, digamos, algunas características fundamentales que se dieron del juicio. Y en tercer y último lugar, haré una reflexión general del contenido de la sentencia. No voy a explicar la sentencia porque creo que eso va a ser parte ya de la discusión de este seminario. Obviamente daré el panorama general de la
razones que se tuvo por parte del Tribunal Constitucional Local de Coahuila para decidir este asunto, apuntaré lo que creo que es importante poner a discusión en función de las temáticas que los expertos y los académicos van a discutir en ese sentido, pero sobre todo me gustaría reflexionar lo que la sentencia deja desde la perspectiva del control constitucional, porque abre otras posibilidades de control sobre este tema, que al final de cuentas, pues pueden haber actos que de una u otra forma de las autoridades puedan ser sujetas nuevamente a revisión constitucional. A ver, en primer lugar, el contexto. A ver, en primer lugar, creo que es importante situar este asunto constitucional que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos para cuestionar la validez de un decreto del Ejecutivo del Estado que establecía mecanismos de reducción de movilidad en un tiempo de la emergencia sanitaria que tenía que ver con la fase 3 de mayor propagación relativa a la Jornada Nacional de Sana Distancia. La pregunta, obviamente, a partir de 4 grandes rubros que se discutieron, 3 de ellos más centrados al ámbito competencial, el último más centrado al tema de la proporcionalidad de la restricción, tenían que ver con el hecho de cuestionar que el Ejecutivo del Estado, como autoridad sanitaria local, pues no tenía facultades para reducir o para emitir restricciones de reducción de movilidad en este contexto. Y como les digo, los 3 temas centrales fueron más aspectos competenciales, porque se decía, por una parte, que no era competente el Ejecutivo porque solamente era competente el estado de excepción previsto en el artículo 29 constitucional, que es el ámbito del estado de excepción, o bien solamente era competente porque el Congreso local era el único que podía generar facultades extraordinarias de restricción, o bien que no era competente porque no había facultades expresas para poder de una u otra forma justificar que el Ejecutivo local tuviera facultades previstas en la ley para emitir estas restricciones. Esas, digamos, eran las 3 grandes rubros en el ámbito competencial. Pero una cuarta y última se centraba en que la medida, aun cuando fuera competencia o no del Ejecutivo, pues no era proporcional en función de los diversos argumentos que la comisión se presentaba. Bueno, ese es, digamos, el contexto en el que se da la petición. Pero creo que es importante enmarcar este contexto, uno, en el papel que juegan los tribunales locales, y en este caso el Tribunal Superior de Justicia, para resolver asuntos de relevancia local que de una u otra forma se relacionan con violaciones fundamentales de los derechos humanos, en este caso la libertad de circulación. Y en ese sentido, pues recordar un poco el papel que de manera silenciosa quizás han jugado los tribunales locales en materia de justicia constitucional local. Esta es, digamos, una primera nota que quiero resaltar. Desde el año 2000 y sobre todo en la época de la alternancia del poder que se empezó a inaugurar en el año 2000 en México, diversos estados comenzaron a ensayar, aunque ya habían antecedentes constitucionales locales antes, pero sobre todo a partir del año 2000, los estados comenzaron a ensayar en sus constituciones locales ciertos mecanismos de control constitucional local. Veracruz quizás es el más emblemático, pero después de Veracruz vinieron estados como Tlaxcala, vinieron estados como Coahuila, en donde se creó un sistema de justicia constitucional local. Nosotros desde hace más de, pues ya 3 sexenios, tenemos una ley de justicia constitucional, tenemos una norma constitucional que establece un sistema de control tanto difuso local como concentrado en el Tribunal Superior de Justicia, y hay diversos mecanismos locales para impartir justicia local. Bueno, aquí lo importante es que durante todo este tiempo, del 2000 a la fecha, pues realmente se ha ensayado poco el control constitucional local, porque generalmente esperamos
que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie después de varios años de un asunto, o esperamos inclusive que la Corte Interamericana se pronuncie sobre ciertos temas constitucionales. Y yo creo que eso hay que seguirlo manteniendo, pues obviamente vivimos en una federación en donde nuestro más alto tribunal o la Corte Interamericana en el caso de derechos humanos, pues son los órganos terminales para orientar los criterios que en el ámbito mexicano y en el ámbito interamericano tenemos que ajustarnos para proteger los derechos humanos. Pero también es cierto que estos esquemas de justicia constitucional en cierta medida son tardíos, son hasta cierto punto largos y después de muchos años. Y entonces, en ese vacío constitucional de la demora o de la normal tránsito que un asunto de relevancia constitucional puede llegar a estas instancias superiores, pues está la justicia local. Y en ese sentido, creo que ese es el papel que desde hace más de 2 décadas, de una u otra forma, se han venido ensayando desde el ámbito local. Y este caso me parece que inaugura, por lo menos en el ámbito de Coahuila, pues la utilidad que puede llegar a tener la justicia constitucional local para resolver este tipo de temas fundamentales. Entonces, creo que es importante recuperar toda la doctrina que se ha hecho sobre federalismo judicial, recuperar toda esta doctrina, inclusive mexicana, sobre la necesidad de que los jueces aborden los temas de justicia constitucional local y que veamos que no solamente es necesario, no solamente es útil, sino constitucionalmente es muy válido que los jueces locales, que una entidad federativa se pronuncie con sus tribunales para resolver los problemas locales de justicia constitucional. En segundo lugar, y bueno, ahí dejaría, digamos, para toda esta doctrina de federalismo judicial, pues un nuevo relanzamiento de este empuje que deben de tener los tribunales locales, más aún porque hoy estamos viviendo una etapa de reforma constitucional en donde en cierta medida pues solamente se está discutiendo el ámbito federal, pero no se está discutiendo el ámbito local, que es en donde en gran medida ocurren la mayoría de las demandas de justicia de la ciudadanía de una población que está integrada en una federación. Dos, apuntar un poco el contexto en el que se da este litigio, que creo que es importante resaltar. Eh, en el ámbito del Estado mexicano, la pandemia, como en cualquier otra parte del mundo, pues ha generado un sinnúmero de cuestionamientos jurídicos sobre las directrices normativas que deben de seguirse para regular este estado de emergencia sanitaria. Vemos, hace poco veía, por ejemplo, en España, que se estaba discutiendo el ámbito competencial de estas restricciones en un ámbito de autonomías o en un ámbito del gobierno central. Y bueno, el caso es un problema de esta naturaleza, ¿no? Es decir, cómo un Estado dentro de su forma de organización orienta desde la perspectiva de sus autoridades sanitarias o desde la perspectiva de sus autoridades locales y nacionales las competencias que se deben de desarrollar para poder hacer frente a una pandemia como una cuestión de Estado, como una cuestión de salud pública. Y en ese sentido, las cuestiones competenciales no son solamente cuestiones formales en donde uno vea que hay una norma que dice que X como autoridad puede hacer tal o cual circunstancia, sino las cuestiones competenciales también son cuestiones sustanciales porque orientan la funcionalidad del poder público, también le permiten limitar a ese poder público, pero sobre todo le permite responder a las demandas problemáticas de una población dentro de una forma territorial o de organización del poder. Entonces, esto también como contexto es importante
porque hay una mesa, digamos, específica sobre problemas de federalismo. Creo que es muy importante contextualizar este problema porque generalmente las leyes generales de nuestro país son en cierta medida muy generales a la hora de precisar las competencias. Pero cuando ya vemos estos problemas específicos, pues tenemos estos principios generales, pero vemos que la normativa no siempre es tan precisa, no siempre es tan clara a la hora de determinar qué es lo que le corresponde a una entidad o a una federación como gobierno central. Y eso, cuando hay polémica, cuando hay tensión, cuando hay discusión de invasión o no de competencias, pues le corresponde a los jueces determinarlos. Entonces, orientar obviamente un modelo dentro de un sistema federal que sea coherente, que sea razonable, que sea funcional y que también limite el poder para evitar abusos, pues creo que son los retos fundamentales de estos problemas que se presentan. Entonces, también ahí creo que es importante poner la lupa para discutir estos problemas competenciales que no solamente son formales desde el principio de la legalidad, sino son sustanciales para asegurar la libertad, para asegurar los derechos de una población, ¿no? Y en tercer lugar, como contextos, las circunstancias del caso, creo que es importante destacar que en el momento en que estábamos discutiendo este asunto, pues estábamos en la fase 3 desde el ámbito de la salud pública de la pandemia como el estado de mayor propagación en un ámbito local desde el punto de vista legal, pero ya visto posteriormente, pues yo creo que la fase de mayor propagación la estamos teniendo ahora, no solamente en esa época en donde en el contexto de la jornada de sana distancia se decía que era la fase 3 de mayor propagación. Sí había un aumento que empíricamente se mostraron con los datos, que empíricamente hubo evidencia suficiente para destacar estos problemas de mayor propagación, pero hemos visto cómo la curva de la propagación y del contagio de esta enfermedad pues ha venido en ascenso, ¿no? No, digamos, no voy a juzgar los hechos que no forman parte, obviamente, de la controversia, pero es obvio que después de esta sentencia, pues ha seguido como hecho público y notorio, por lo menos en el ámbito local de Coahuila, el estado rojo que nosotros tenemos de la mayor propagación. Bueno, eso creo que es importante contextualizar el caso. Ahora, el procedimiento. Dos notas breves. La primera tiene que ver con la urgencia del asunto y las formalidades que en un determinado momento como instructor me correspondió dirigir y que también forma parte hoy en día del debate nacional de la formulación de la justicia a partir de la idea de el uso de herramientas tecnológicas para facilitar la celeridad de los asuntos jurisdiccionales, ¿no? Hoy en día la pandemia, como saben, ha venido a instalar el debate en los tribunales locales y en los tribunales federales la posibilidad de que la justicia repiense sus procedimientos a partir de formalidades esenciales digitales que generen, digamos, la no necesidad presencial física de las partes o de los jueces a la hora de desahogar el debido proceso. En ese sentido, creo que es el primer juicio constitucional, por lo menos en Coahuila, no sé si en la República, que se desahoga todo a distancia a través de herramientas digitales por la situación en que nos encontrábamos en ese momento, ¿no? Que, bueno, todavía nos encontramos en el estado de emergencia, pero en ese momento, pues, estaban suspendidos los plazos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, estaba la autorización del Pleno de solamente el uso de medios digitales, como lo estamos haciendo todavía en ese sentido, y me tocó como instructor, pues autorizar todo el juicio en línea, ¿no? Entonces, esto también demuestra cómo
un asunto de gran calado, de gran trascendencia, pues se puede llevar en línea, se puede llevar con formas, con certeza y con autenticidad, con formas digitales y en tiempo real, porque prácticamente cada vez que yo emitía un auto de instrucción, pues lo subíamos a la plataforma de internet de la página del Tribunal Superior de Justicia, y desde la radicación hasta la citación de la sentencia, el juicio prácticamente se vivió o se sustanció en tiempo real. Creo que eso es importante, no solamente para nosotros como historia de nuestro debido proceso, de que se pueden hacer juicios con certeza, con autenticidad y respetando las garantías de las partes a través de este uso y de estas herramientas. Obviamente hay algunos problemas que hay que repensar, hay que reformular para proteger, obviamente, los diversos retos que enfrenta la justicia digital, pero pues hoy en día a nivel nacional ya hay una reforma, una propuesta de reforma que se ha presentado en el Senado de la República para hacer la justicia digital. Nosotros en el ámbito local tenemos una norma constitucional local que nos permite establecer sistemas de justicia digital confiables. Entonces, ese también es una buena experiencia a reflexionar desde la academia, desde los tribunales, en el sentido de que aún en escenarios extraordinarios, pues justamente esos escenarios extraordinarios permiten y facilitan el uso de este tipo de herramientas. Y la reflexión a futuro es, si nosotros pudimos hacerlo desde el ámbito extraordinario, pues en el ámbito ordinario, cuanto mayor razón debe de haber esta necesidad de la justicia digital. Y una segunda nota en relación a la participación social, que además formó parte de un voto aclaratorio que yo hice en esta sentencia y que forma parte, digamos, de una opinión que durante mucho tiempo en el ámbito académico y ahora creo que traté de hacer congruente como juez, se tiene que desarrollar para facilitar la participación social en asuntos de relevancia pública, en este caso que nos interesaba a toda la ciudadanía, relacionados con las restricciones a su libertad de circulación en tiempos de emergencia sanitaria. En ese sentido, también es el primer asunto en donde se convoca en un asunto constitucional local, por lo menos en Coahuila, una amicus curia o expertos o ciudadanía en general, para que participara en una audiencia que me correspondió dirigir a fin de precisar sus puntos, sus comentarios o sus cuestionamientos. Y la verdad a mí me sorprendió que una vez que se hizo esa convocatoria, pues hubieron más de 10 personas del ámbito nacional, del ámbito local e inclusive del ámbito internacional que presentaron observaciones, que presentaron comentarios, que presentaron argumentos, que en cierta medida ayudó mucho, en este caso a mí como ponente, para precisar los puntos finos que me parecía se tenían que discutir. Y en ese sentido me parece que es una muy buena práctica, aunque hubo una discusión en el tribunal sobre este tema, que obviamente lo pueden constatar en la audiencia y lo pueden constatar en mi voto aclaratorio, pero creo que es un primer precedente, por lo menos en el estado de Coahuila, para que asuntos de esta naturaleza, la ciudadanía, los expertos, los académicos o las organizaciones sociales expresen su punto de vista crítico, constructivo o complementario sobre los diversos temas constitucionales que se estaban discutiendo. Yo soy de las personas que estoy convencido que la deliberación pública de los asuntos de la justicia tienen que darse. Quizás no se pueden dar en todos porque es obvio que el volumen de los asuntos haría imposible siempre estar preguntando y hacer procedimientos de esta naturaleza, pero por lo menos en asuntos relevantes, en asuntos trascendentales, creo que los jueces constitucionales locales debemos abrirnos a la deliberación pública. Eso hace que el juicio sea más público, eso hace que nosotros tengamos la obligación no solamente de escucharlo, sino también de revisar y examinar los diversos puntos de vista que desde el ámbito social, que desde el ámbito académico, desde el ámbito técnico, se pueden dar
a un punto de vista. Obviamente que los responsables de los asuntos somos los jueces somos los que definimos al final de cuentas la controversia, pero creo que los jueces debemos tener una sensibilidad social de los asuntos que son de gran trascendencia para una comunidad, a fin de que su comunidad, tanto local, nacional e internacional, pues exprese su punto de vista en un juicio público. Y eso obviamente hace que el juez no solamente esté encerrado en una bóveda en donde solamente él cree que ve las cosas conforme al expediente, sino hay que abrirse fuera del expediente a la opinión pública, hay que abrirse obviamente a la deliberación pública de los asuntos de organizaciones sociales, activistas de derechos humanos, y hay que tener la obligación jurídica, no es nada más moral, de contestar o replicar o bien suficientemente motivar cuál es nuestro punto de vista sobre el fallo que emitimos, tomando en consideración todas las discusiones que se dieron en ese sentido. Es decir, si los jueces pedimos escuchar la voz de los expertos, escuchar la voz de la ciudadanía, creo que tenemos el deber jurídico de motivar, obviamente, cuando nos apartamos o no de las diversas consideraciones que se puedan llegar a tener. Obviamente que en ese voto particular yo expresé mi punto de vista. Creo que inclusive hay que ir más allá de los amicus curiae. Yo creo, y ahí lo puse en el voto complementario, que hay asuntos esencialmente políticos que puede resolver un juez en donde necesariamente debe de haber una consulta a la ciudadanía como cuestión política a dilucidar y que creo que debemos de avanzar más sobre ese tema. Entonces, creo que ese punto es parte de los debates que también tenemos que ir definiendo para la construcción de los juicios públicos en nuestro país. Por último, y ya voy cerrando, Jimena, quizás esto era algo introductorio, lo más importante obviamente es el contenido, pero como lo dije, el contenido va a ser discutido en muchos ejes temáticos, está obviamente la sentencia, la academia a través de sus investigadores, tengo entendido Rodrigo y el doctor Antonio Marum, han convocado a un número especial de la revista para discutir este tema. Entonces, creo que ahí ya mejor como juez escucharé con mucha atención los cuestionamientos, las críticas y los comentarios que en cierta medida tienen que retroalimentar mi labor jurisdiccional y la de obviamente todos mis compañeros sobre este tema. Pero a mí me gustaría dar algunas notas importantes que de una u otra forma se discutieron en el tema, ¿no? La sentencia, y eso digamos una nota nada más formal, trata de desarrollar el formato que yo como magistrado desde noviembre del año pasado que inicié mis funciones como juez, pues trata de presentar un nuevo formato. Yo espero que sea un formato más claro, más accesible, más preciso. Algunos en el ámbito local han cuestionado ese formato porque dicen que es como una tesis doctoral. Yo les digo que no es tanto para eso. Mi tesis doctoral tardé más de 5 años en hacerla. Esta sentencia, pues, fueron 2 o 3 semanas muy intensas, pero en lo absoluto se compara con una tesis doctoral y los que creo que han tenido la experiencia de una tesis doctoral saben que esto no es ninguna tesis doctoral. Es simple y sencillamente tratar de ordenar con un índice, con apartados más precisos, quizás con algunas tablas que permiten en cierta medida identificar temas, identificar el caso, identificar las tesis que de una u otra forma se están desarrollando, pero o sea, no, tiene una versión obviamente de escritura clara a mi juicio, ¿no? Pero no es un documento académico, es una sentencia, ¿no? Y recoge, al final de cuentas, como les decía, la propuesta de sentencia que yo desde noviembre del año pasado he venido impulsando en el tribunal, ¿no? Yo creo que, y esa es nuestra obligación en el tribunal, de hacer sentencias claras, precisas y accesibles. Entonces,
Eso será parte también de una discusión que haremos sobre el formato de las sentencias, sobre las versiones públicas, pero digamos que tiene esta referencia. Inclusive en la referencia, pues están los anexos de los amicus, que son parte fundamental de esa sentencia. Dos, creo que es importante reflexionar cuestiones de fondo que tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones del federalismo. Ahí en la sentencia hay una posición muy clara del Tribunal Constitucional de la doctrina que nosotros como tribunal asumimos sobre el principio de subsidiariedad. Es decir, será polémica, será cuestionable, los académicos ya discutirán, pero hay una postura muy clara de decir, cuando la federación no precisa una reglamentación que le puede corresponder en el ámbito de su competencia, pero al Estado le corresponde en el ámbito local responder a esa necesidad local, el principio de subsidiariedad en el ámbito federal tiene que generar o surtir una competencia para que la autoridad local enfrente esa decisión que le corresponda. Hay una discusión, yo estaré muy atento sobre esas discusiones que se den, pero hay un punto de vista muy claro del tribunal. Dos, hay un punto de vista muy claro del Tribunal Constitucional sobre lo que se entiende de la legalidad en términos de la competencia. Se hace todo un estudio de la referencia de a quién le corresponden las restricciones de los derechos humanos. Bueno, creo que puede ser cuestionable ese punto de vista, pero también hay una versión muy clara por parte del Tribunal Constitucional sobre que la legalidad no solamente es un aspecto formal, sino también sustancial, que tiene que ser interpretada bajo el principio de proporcionalidad. Tres, hay también una versión muy clara de lo que este tribunal considera de los estados de restricción. Los estados de restricción de derechos o los estados de suspensión de derechos. Se hace todo un estudio, puede ser cuestionable o no, pero está un punto de vista muy claro sobre el artículo primero constitucional de nuestra Constitución General de la República, sobre cómo eso se articula en el ámbito local y cómo, además de haber suspensión de derechos a través de diversas formas nacionales o locales, también hay restricciones de derechos por autoridades competentes basadas en el principio de proporcionalidad. Puede ser cuestionable, pero también hay un punto de vista, me parece, suficientemente claro y preciso de lo que este Tribunal Constitucional dijo. Cuatro, me parece que también es muy importante resaltar que hay un criterio muy concreto sobre cómo ejercer el derecho, el principio de proporcionalidad en las restricciones. Se hace un ejercicio de principios internacionales, los principios de Siracusa, los principios, ahorita no recuerdo, hay otros principios, aquí la experta de Naciones Unidas me dirá, pero de Limburg, creo, si no mal recuerdo, que establecen los diversos criterios que grupos de expertos de Naciones Unidas nos han aportado en el sistema universal para hacer ejercicios más estrictos y más finos de la proporcionalidad. Igualmente, se puede discutir estos temas, pero creo que hay una metodología muy clara, muy específica sobre ese tema, en donde en gran medida y en ciertos temas se hace ver muy clara la orientación que este tribunal adopta sobre la interpretación de la proporcionalidad en estos aspectos. Y finalmente, sobre el caso, pues hay una posición muy clara, me parece, motivada sobre la controversia, que pues será parte ahora sí del acervo que circulará en el ámbito nacional e internacional sobre lo que los tribunales tenemos que decir en términos de las restricciones que se pueden dar de derechos en este contexto de salud pública. Igualmente, se hizo estudios internacionales, bueno, no un gran estudio comparado, porque aquí me va a corregir la doctora Espiño, que me va a decir que nosotros como jueces no sabemos hacer estudios comparados, y es cierto, yo soy un mero juez, no soy un comparatista, pero bueno, se trató de ejercer en el breve tiempo que se tuvo lo que se tenía de información disponible para entender que otros tribunales en Europa y en América Latina
han venido discutiendo esos temas y también pues confrontarlas, discutirlas como parte de las discusiones de un problema global que tenemos que resolver no solamente a nivel global, sino a nivel local, que al final de cuentas es el que nos corresponde. Creo que he sido más largo de lo que yo pensaba, Jimena. Dejo estos minutos para algunas preguntas y bueno, como siempre, muchas gracias a la academia. Va a ser un gran placer escuchar a los expertos durante todas estas mesas. Estaré muy, muy atento y ojalá me invitan. Yo ahorita tengo, digamos, un compromiso de mi función jurisdiccional, pero terminando la sesión me conecto para estar muy atento a las discusiones de los expertos y estar participando obviamente y aprendiendo de ellos sobre las críticas que ellos hagan. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Luis Efraín. Creo que fue bien interesante conocer todo el proceso desde cómo se analizó el caso en el contexto en el que estamos, los pormenores del juicio y las reflexiones generales. Tengo aquí un par de preguntas porque tenemos efectivamente poquito tiempo. Una es muy rápida de responder, que nos hacen de la gente que nos está escuchando, que es repetir o dar más datos de identificación del asunto, ¿no? Número de expediente, nombre, y yo me imagino dónde se puede encontrar o consultar la sentencia para quienes quieran consultarla. Y la otra pregunta sería un poquito enfocada al ámbito internacional, ¿no? Si nos pudieras platicar cómo fue tu experiencia en encontrar estándares internacionales sobre un tema que es muy nuevo, ¿no? Porque como tú decías, hay criterios sobre estados de excepción, pero medidas de emergencia, pero medidas restrictivas en emergencias sanitarias en realidad es un tema muy nuevo para todos. Entonces, pues preguntarte un poco cómo fue y si hay, ¿no? Ciertos criterios que les ayudaron a aterrizar un poco más los argumentos y también si hay insumos académicos, por ejemplo, para la gente que nos esté viendo y que le interese, que pudieran consultar y que ustedes hayan podido encontrar útiles en su sentencia. Entonces serían dos preguntas, datos de identificación y un poco la parte de insumos de estándares internacionales y académicos. Gracias, Jimena. Bueno, sobre el primer tema, quizás yo le pediría a la academia que el juicio como tal está en línea, está en la página del Tribunal Superior de Justicia, en donde tenemos un nuevo portal que se ha venido desarrollando por parte de la presidencia para facilitar más la información y el link de la sentencia lo puede proporcionar. Entonces, a lo mejor quizás la academia, ahora que está transmitiendo, puede colocar este link y dar todos estos datos. Es una sentencia, como les digo, estructurada, me parece que es accesible, es clara, en cierta medida con todo el poco tiempo que tuvimos, que fueron 3 semanas, creo que ahora que la volví a leer, creo que está escrita razonablemente, entonces habrá obviamente errores ortográficos, pero creo que se puede leer. No es de las sentencias que yo criticaba antes, creo, pero ahí soy muy parcial, que decía que eran repeticiones de muchas cosas y no decían, y cuando ya queríamos llegar al punto, se acababa el párrafo, ¿no? Entonces, creo que es cuestionable todo lo que se dice en la sentencia, obviamente, pero hay puntos de vista muy claros y precisos y están ordenados, están estructurados inclusive conforme a los estándares de los documentos jurídicos internacionales, con párrafos, con tablas de temas, con tablas de casos, con índices y que inclusive con tesis, ¿no? Pero bueno, creo que a lo mejor la doctora Espiño nos puede ayudar para difundir el link y todo el juicio, ¿no? Inclusive la audiencia de Amicus Curiae, porque está en línea, ¿no? Ahí está. Ahora, sobre la experiencia de estándares internacionales, a mí me sirvió, digo, yo no soy internacionalista y obviamente confieso mi ignorancia y hago lo que puedo en relación a estos temas, ¿no? Pero a mí me sirvió mucho en el juicio, por un lado, un documento de la Oficina en México de Naciones Unidas, que elaboraron para efecto de recordarle a los Estados miembros los estándares que existen en el ámbito de los estados de excepción. Entonces ese fue un documento fundamental, está citado en la sentencia, inclusive es un documento que sirvió mucho
para fijar controles posteriores de las restricciones relacionados con temas de lo que debería hacer las autoridades respecto de la imposición de multas, de los controles de política pública, de las recomendaciones relativas a la naturaleza pública de las restricciones, etcétera. Entonces, ese documento creo que fue clave para mí. Es un documento relativamente breve, son 30, 40 páginas, pero muy sustancioso y muy útil. Me lo releí muchas veces para entender esos problemas, ¿no? Y luego hubo un amicus que presentó la academia, que elaboró la doctora Irene Espiño, me parece que el investigador Carlos Zamora y José Luis, si no mal recuerdo, que también nos dio panoramas muy generales y comparados de todas estas referencias. Bueno, esa es la gran utilidad de los documentos de amicus que se presentan, porque yo les digo, yo no soy experto de todos esos temas, pero los que son expertos, pues nos brindan esa información y fueron muy, muy útiles, ¿no? Y tres, creo que además la referencia de las discusiones que hemos venido dando sobre el tema de juzgar con perspectiva de derechos humanos con la incorporación de estándares internacionales, pues ha sido también una retroalimentación en mi parte porque he conocido cómo expertos internacionalistas nos proponen diversas formas para interpretar el derecho y creo, otra vez, puede ser muy cuestionable lo que ahí se dijo sobre el principio de Siracusa, porque pues a lo mejor los internacionalistas o los expertos de Naciones Unidas van a decir, aquí el juez está equivocando en la interpretación. Eso es discutible, pero lo que no es discutible es que tenemos que acudir a esos estándares para aplicar el derecho, ¿no? Y eso ha sido mi posición. Esos documentos son obligatorios, forman parte de los tratados que México ha firmado y que podemos recepcionar como parte del derecho viviente que en perspectiva de derechos humanos en Naciones Unidas en un sistema universal o la Corte o la Comisión Interamericana nos aporta para interpretar el derecho. Muchísimas gracias, Luis Efraín, por estas respuestas. Creo que con esto podemos ya dar por cerrada esta primera conferencia. Creo que son temas bien interesantes y que sientan las bases para las discusiones que vienen en las siguientes mesas y los siguientes días. Les agradezco mucho a todas las personas que nos están viendo y nada más me piden que les avise que vamos a cerrar esta mesa por 5 minutos y después iniciar la mesa 1, que es problemas actuales del federalismo sanitario. Van a poder ingresar en unos minutitos ya con el mismo link de Zoom para estar en la mesa